Bueno, mi gente, vamos a ver una actualización de lo que está pasando en la guerra de Israel contra Hamás. Comenzamos con el agravamiento de la situación humanitaria en Gaza. Cientos de personas intentan evacuar a través del cruce de Rafah mientras el sistema de salud de Gaza se desmorona. Los centros de salud se quedan sin electricidad y suministros y el personal trabaja en muy malas condiciones en medio de un aparente interminable ataque aéreo. Según la Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina, el segundo hospital más grande de Gaza, Al-Quds, ya no está operativo. Tomamos ahora contacto en vivo con nuestro compañero José Levi desde Jerusalén, que nos tiene más información. Adelante, José, cuéntanos. Bueno, independientemente usted esté a favor de Israel o a favor de Palestina, la situación humanitaria que estamos viendo ahora mismo ahí en Palestina es algo muy triste. Vemos madres, niños y vemos cómo la situación continúa empeorando. Como tantas veces ya hemos visto en este conflicto, cada lado responsabiliza claramente al otro de estar detrás de este horror. Lo que dicen las autoridades del Ministerio de Salud palestino, que dependen del movimiento Hamás, es que se trata de una realidad en la cual ahora todos los servicios esenciales, por ejemplo, en el principal hospital de la ciudad de Gaza, el de Al-Shifa, simplemente estarían ya inutilizables. Y todo esto por falta de combustible, falta de electricidad. También hablan de falta de alimentos, de falta de medicinas, de falta de agua potable, que según afirman habría impuesto el ejército israelí al haber rodeado estas instituciones sanitarias, ya sea el hospital Al-Shifa, el hospital Al-Quds, también el llamado. Y aquí están hablando de la situación dentro de la franja de Gaza, ¿ok? Esto no está sucediendo en Israel, esto está sucediendo en Gaza con los palestinos. Seguimos. Y todo esto en una realidad exasperante, terrible. Lo que dicen de su parte en el ejército israelí es que es el movimiento Hamás el que no deja a los pacientes, cientos de ellos que se encuentran en cada uno de estos hospitales, salir de ellos. Dicen haber llamado una y otra vez a los directores, a los responsables de estos centros médicos para decirles qué rutas, qué calles exactas pueden llevar las ambulancias a los pacientes y llegar de esta forma a las zonas seguras de la franja de Gaza, pero simplemente no hacen ese camino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ayer en una entrevista a CNN dijo no entender por qué no salen. Pues al parecer el mismo Hamás tiene a su gente de rehén ahí en los hospitales para que entonces Israel no ataque. Y esto es por lo que está diciendo Israel. Le hemos dicho que salgan. Le hemos dado las rutas por donde pueden ir para que puedan protegerse. Pero al parecer al momento Hamás no solamente tiene personas de Israel como rehenes, sino también tienen a su propia gente palestina como rehenes en estos hospitales. Estos pacientes de manera segura. Las autoridades palestinas hablan de 13, por ejemplo, bebés que estarían en incubadoras y simplemente habrían fallecido después de los cortes de electricidad. Ahora Israel dice que está enviando también combustible al hospital, pero simplemente no hay quien se haga con estos cientos de litros para hacer que puedan funcionar servicios básicos. Una realidad en la cual también acaba de ocurrir un enfrentamiento en la entrada del hospital de Al-Quds. Ahí lo que dicen en el ejército israelí es que milicias palestinas, inclusive ellos afirman haberlo filmado, comenzaron a disparar con lo que son lanzaderas de cohetes contra las tropas israelíes desde la entrada misma del hospital, y entonces el ejército israelí respondió matando a, dicen, unos 21 milicianos de Hamás en esa zona, justo en el área de la entrada del hospital. Entonces, como vemos, al parecer Hamás está utilizando este hospital como escudo. Incluso dicen que cuando quieren llevar ayuda,
Lo que reciben en cambio son disparos. Déjeme saber qué usted piensa sobre todo esto. Vemos una realidad terrible donde Israel insiste que es debajo de estos hospitales, donde, sobre todo Al-Shifa, donde el movimiento Hamas tendría sus comandancias centrales, algo que es negado por las autoridades de Hamas. Así que están diciendo que debajo de estos hospitales donde ellos tienen todas las armas, todo el comando. Déjeme saber en los comentarios si usted cree que esto es cierto o no es cierto. José, también quisiera hablar contigo de lo que dice Benjamín Netanyahu sobre su posible responsabilidad en los ataques de Hamas del 7 de octubre. ¿Qué dice? Bueno, él lo que dijo en esta entrevista a CNN es que solamente después de que finalice la guerra es que él también responderá a las preguntas que hay en la población israelí sobre esa sorpresa que fue para Israel terrible lo ocurrido el pasado. Y estas fueron palabras del presidente de Israel durante una entrevista a CNN. 7 de octubre, cuando las milicias, los terroristas de Hamas cruzaron la frontera y masacraron al menos a 1.200 israelíes, se llevaron al interior de Gaza a cerca de 240 rehenes, entre ellos bebés, niños, ancianos, pero lo que dice Netanyahu es que ahora no es el momento de investigar qué fue lo ocurrido. Escuchémosle. Mire, es una pregunta que debe hacerse y estas preguntas se harán. Y dije la única cosa que es importante, y dije vamos a responder todas estas preguntas, incluyéndome. Me van a hacer preguntas difíciles. Ahora mismo creo que lo que tenemos que hacer es unir al país con un propósito, un solo propósito, y eso es lograr la victoria. Él lo que aseguró es que, por ejemplo, George Bush no respondió a ningún tipo de investigación después de los atentados del 11 de septiembre. Tampoco el presidente estadounidense Eisenhower lo hizo después de Pearl Harbor. Y entonces él asegura que ahora es fundamental mantener la unidad dentro de los israelíes. Pero entre los israelíes hay muchas preguntas, como por ejemplo Benjamín Netanyahu de alguna forma refortaleció en los últimos años, permitió la ayuda económica al gobierno de Hamas en el interior de Gaza. Y quizás la pregunta central es cómo desde que Netanyahu asumió el poder hace cerca de un año, redujo de manera muy significativa la presencia militar de su ejército en la zona israelí contigua a Gaza, para aparentemente llevar a esos mismos soldados a la ribera occidental a proteger ahí a los colonos, a los asentamientos, pero dejando de alguna forma indefenso el Frente Sur, porque según su concepto erróneo, ahora sabemos, de seguridad, el movimiento Hamas no iba a realizar ningún ataque desde Gaza contra Israel. Lo que están diciendo es que hay muchas preguntas que el presidente de Israel tiene que contestar. ¿Por qué no hubo protección suficiente ese día de los ataques? El presidente haber planificado con tiempo, nada de esto probablemente hubiera sucedido. I just want to be clear. Are you saying that Israel would not accept giving control of Gaza over to the Palestinian Authority after the war? The first thing we have to do is destroy Hamas, because otherwise they'll do it again and again and again, and they've said so. So we'll destroy Hamas. The second thing we have to understand is that there has to be an overriding and overreaching Israeli military envelope, because we've seen any place that we leave, we just, exit, give it to some other force. Very soon terrorism resurges, so we've achieved nothing. The third thing we have to understand is that a civilian authority has to cooperate in two goals. One is to demilitarize Gaza, and the second is to de-radicalize Gaza. And I have to say that the Palestinian Authority has unfortunately failed on both counts. They don't demilitarize the West Bank, Judea and Samaria. We have to do it. We have to go in and fight the terrorists. They don't de-radicalize. They teach our children the hatred of Israel. They do pay for slay. They pay for terrorist murderers and their families. The more Jews they kill, the more they pay. They refuse to this day, 36 days after this savagery, to condemn So if what not the PA, Hamas then who? did on November 7th. Sorry?
If not the PA, Well, then there has to be a reconstructed civilian authority. There has to be something else. Otherwise, we're just falling into that same rabbit hole, and we're going to have the same result. Remember, the PA was already in Gaza. When Israel left Gaza, it handed the keys over to the PA. And what happened? Within a very short time, Hamas took over, kicked them out. They weren't willing to fight Hamas. They're still not willing to fight Hamas. So you have to have some kind of authority, civilian Palestinian authority, that is willing to fight the terrorists and educating, and importantly, must educate their children for a future of peace, cooperation, prosperity, cooperation with Israel, not the annihilation of Israel. And so far, that hasn't happened. The burden of proof is on the PA, and they've failed every single count. I say that regrettably, but honestly, we have to be realistic about what we expect. We can't fall back on formulas that failed. We have to succeed, to give Gaza a better future. Let's not bring it to a failed past. Right. Let's create a different reality there. Prime Minister Netanyahu, before I let you go, I know you've been asked this several times, but I have had multiple people inside Israel reach out to me knowing that I was going to interview you and say the one thing they want to hear from you is that you take personal responsibility for failing to prevent the October 7th attacks and protecting your people. I know you say the time for that will come after the war. Why won't you take responsibility now? I've already addressed that many times. And I said this whole question will be addressed after the war. Just as people would ask, well, did people ask Franklin Roosevelt after Pearl Harbor that question? Did people ask George Bush after the surprise attack of November 11th? Look, it's a question that needs to be asked. I think those questions were asked. And I've said that one thing that is important is, and I've said we're going to answer all these questions, including me. I'm going to be asked tough questions. Right now, I think what we have to do is unite the country for one purpose alone, and that is to achieve victory. That's what I did. We formed a unity government where the country is united as never before, and I think that's what we have to pursue. And what the people expect me to do right now is two things. One, achieve this victory and bring the hostages back, and second, assure that Gaza never becomes and a to threat Israelis Israel who are again. disappointed that you still won't take responsibility, you say? Well, I said that I'm going to answer all the questions that are required, including the questions of responsibility. There'll be enough time for that after the war. Let's focus on victory. That's my responsibility now. Bueno, ahí pudimos ver al primer ministro de Israel diciendo que él va a tomar responsabilidad, pero una vez tengan la victoria, porque actualmente la entrevistadora le dice, mira, hay personas que quieren que usted asuma responsabilidad ahora de lo que sucedió. ¿Cuándo vas a asumir responsabilidad? Y él hace unas comparaciones con otros presidentes que han pasado por situaciones semejantes, los cuales enfocaron al país en obtener una victoria y luego contestaron las preguntas. Y eso es lo que él dice que tenemos que estar enfocados ahora mismo. Bueno, mi gente, pudieron escuchar al primer ministro de Israel. Pudieron ver las personas en Gaza. Pudieron escuchar sobre la situación en Gaza, lo que están pasando ahora mismo. Esos hospitales, esa gente. Déjenme saber su opinión en el área de los comentarios. Sabemos que es una situación bien difícil, pero es algo que se tiene que resolver. Déjenme saber sus comentarios. Yo continuaré actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos y recuerda que eres bendecido.